Pues bienvenidos a esta segunda reunión virtual que tenemos en este nuevo año 2022. Espero que ya estén en algún lugar cómodo para escuchar el mensaje con algo tal vez calientito, porque no sé ustedes, pero yo sí tengo las manos bien frías. Está como que engañoso el clima, al menos aquí en Monterrey. Entonces, pues ustedes que pueden, se pueden echar un café o algo rico para estar cómodos. Pues bueno, Asaf ya les adelantó un poquito el tema del que vamos a estar pues tratando durante esta tarde, que es en la casa de mi padre muchas moradas hay, el cual vamos a ver en el capítulo 14 de Juan, del versículo 1 al versículo 14. Es una pequeña historia que ustedes muy probablemente recordarán. Los primeros versículos los leyó Asaf. Básicamente, ese va a ser digamos, nuestros versículos base durante este mensaje. Yo creo que estos 14 versículos, pues ustedes los han leído alguna vez ya en su vida, muy probablemente más de una sola vez, e incluso podría asegurar que muchos de ustedes se saben de memoria uno en específico dentro de este grupo, que es Juan 14:6. Y para aquellos que como yo tal vez batallamos para ligar la cita con el versículo, se los digo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A poco no se lo saben de memoria? Yo creo que muchos de ustedes ya se lo saben, en las clasecitas desde niños nos los enseñan, entonces, pues yo creo que este es de los de cajón. Bueno, para los que no se lo saben o no recuerdan esta historia, no pasa nada, hoy la vamos a desmenuzar, pero para los que sí lo recuerdan, ya seguro pues traerán a su mente esta pequeña historia del día de hoy. Y si les preguntara yo que qué es lo que recuerdan o viene a su mente de este grupo de versículos, muy probablemente ustedes o la mayoría me diría este versículo 6 que acabamos de leer, dirigiendo nuestra atención de este pasaje a ese versículo. Incluso en la Biblia viene como subtítulo Jesús, el camino al Padre. Y no digo que no sea parte fundamental de este versículo, de esta historia o de este pasaje. Al contrario, concuerdo con esto. Sin embargo, al analizar este pasaje, pues el Señor me mostró, a diferencia de otras ocasiones que he leído estos versículos, me dio un gran aliento. Básicamente me recordó la causa por la que yo acepté a Cristo en mi corazón hace ya algunos años, que es la promesa de esa morada celestial que Jesucristo me da después de la muerte. Con esto me surge una pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que da sentido a nuestra vida aquí en la tierra? ¿Qué es lo que nos motiva, alienta a que sigamos caminando en esto que llamamos vida? Podrán decirme rápidamente, tal vez algunos, que pues tengo muchos elementos que dan sentido a mi vida, como el trabajo, la escuela, mis planes, mi dinero, mis amigos, mi novia y por supuesto mi familia. Pero si ponemos un poco de atención, podremos ver que todos estos elementos son tan pasajeros, tan temporales, tan efímeros, como tener un poco de polvo en nuestra mano abierta bajo un gran viento. No duraría nada, unos segundos y es mucho. Así de fugaz son todos esos elementos que creemos son los que dan sentido a nuestra vida. Sin embargo, en Juan 14, del 1 al 14, Jesús nos da algo que, a diferencia de estos elementos que mencionamos, no es para nada pasajero, sino por el contrario, debiera ser lo que nos dé verdadero sentido a nuestra vida. Vamos a leer Juan 14, 1 al 2, que básicamente ya se los mencionó Asaf al inicio. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En otras palabras, Cristo mismo nos dice, sigue adelante y no tengas miedo, no te preocupes, tú solo confía, cree en Dios, cree en mí, que al cabo con mi Padre en el cielo hay lugar más que suficiente para ti. Tú estate tranquilo, pues si no fuera así, yo ya te hubiera dicho, iré a prepararte tu lugar.
¿A poco no es reconfortante que el mismo Cristo nos diga esto? Pudo habernos dicho, esmérate para que tú mismo te salves y puedas ganarte el cielo. O tienes que cumplir con toda esta lista para ver si puedes ir al cielo. Pero no, nada de eso. Tampoco creamos, perdón, que esto significa que Cristo nos está diciendo, como dicen por ahí, que nos tiremos a la hamaca, ¿no? Porque en Josué 1:9 dice también, perdóname, en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que no nos confundamos. Cristo nos dice, no se preocupen, porque al final de todo, Dios está con nosotros. Dice, no se preocupen, pero esfuércense. Entonces, en estos primeros 2 versículos de Juan 14, Cristo nos da la seguridad de tener una morada celestial en el cielo, con el mismo Dios y Cristo, dándonos con esto aliento para seguir viviendo cada día aquí en la tierra, pues conocemos nuestro final, es decir, nos da lo que debiera ser el sentido a nuestra vida, la vida eterna en el cielo, en Él mismo. Pues no nos dice que sigamos adelante en esta vida teniendo en mente como objetivo el acumular riqueza, el hacer muchos amigos o el tener el puesto más alto posible. Cosas que de hecho son completamente legítimas, pero no lo son todo, como dice en Mateo 6:31 al 33. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Eso es lo que debería ser nuestro enfoque. Buscar primero ser salvos y luego vivir para quien nos salvó. Como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No permitamos que los problemas del día a día en nuestras actividades y el ritmo del mundo en el que vivimos nos desvíen nuestra atención de lo que debiera ser primordial en nuestra vida. Recuerden como leímos en los primeros 2 versículos de Juan 14. No se preocupen, confía en Cristo, confía en Dios, pero como vimos en Josué, esfuérzate. Y más bien, hagamos lo que se nos dice en 2 de Timoteo 2:22 y 23. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Tú podrías decirme, pero ¿cómo quieres que deposite mi fe en lo que Cristo dice de que no me preocupe, que solo confíe en Él y en Dios? Si yo puedo ver a lo largo de la Biblia cómo sus seguidores, incluso los discípulos, pasaron por situaciones terribles en las que pareciera que Cristo, Dios, no hace absolutamente nada para sacarlos de eso. Y más aún, lo veo en mi propia vida. No veo que Cristo se encargue en mis situaciones. Bueno, el que no suceda lo que tú y yo queremos, cuando queramos, no significa que Cristo no está detrás de todo ello. Pues recuerda lo que le dijo Jesús a Simón Pedro en Juan 13:7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Tal vez no nos guste lo que pasamos ahora, no lo entendamos, pero al tiempo vamos a ver el propósito con el que Dios nos tiene ahí. Pues Dios nos ha dicho que sus pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, según Isaías 55, 8 y 9. Así que caemos básicamente en el primer versículo de nuestra historia del capítulo 14 de Juan, que leímos. No se turbe vuestro corazón. Es decir, no se preocupe. En esta historia que estamos viendo hoy, los discípulos pasaron algo similar en cuanto a no entender la situación. Pues en Juan 14:3, Cristo les dice, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Suena como algo extraño, ¿no? Ellos podrían no entenderlo, pues en su conocimiento humano, al igual que nosotros, podríamos pensar que cualquier otra manera sería mejor para que Jesús nos llevase con él a esa morada celestial, ¿no creen? Sin embargo, era necesario que Cristo se fuese o muriera, pues él mismo prepararía el camino, el lugar y los tiempos para que nosotros estemos con Dios mismo en el cielo. Si lo vemos en esa perspectiva, pues ya todo tiene sentido. Más bien, pudiera ser que lo que no te permite confiar a ti o a mí en Cristo, en Dios, y tomar la esperanza de la vida eterna en Cristo después de la muerte, sea la misma situación de Tomás, como lo vemos en los versículos de Juan 14, 4 y 5, que dicen, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, Tomás básicamente le dice a Jesús, no tengo idea a dónde vas, menos sabré cuál es el camino. Esto, por supuesto, obstaculiza por completo el hacer lo que Cristo les dijo, como a nosotros, que confíen en Él al inicio de esta historia. Y tal vez tú estás en la misma situación de ignorancia hacia lo que Cristo es e hizo por ti y te ofrece. Y es por eso que pudieras creer que las cosas efímeras son las que dan sentido a tu vida y por las que tenemos vida, tú y yo ahora. Sin embargo, esto que conocemos como vida va más allá de simplemente eso. Pues Cristo hizo por ti algo extraordinario, como dice en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo se entregó por ti y por mí para librarnos de la consecuencia de nuestro propio pecado, pagando en la cruz con su sangre todo lo que nosotros hemos hecho y haremos, como dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él ya pagó por lo que tú hiciste y tú harás, que no es agradable delante de Dios. Y te ofrece algo maravilloso, como dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que no te quedes con la idea de que solo lo material, lo pasajero, lo que dura hasta antes de morir, es para lo que tú y yo estamos en este mundo. No. Cristo te ofrece una vida después de la muerte y una vida abundante aquí en la tierra. Ahora, si te identificas con esta situación de ignorancia de Tomás, no te preocupes. Cristo mismo le da la solución a ello en Juan 14:6, el que ya se saben seguramente de memoria. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo deja en claro que Él es el único medio de llegar a la morada celestial con Dios, mostrando que lo que dice es verdad, pues Él es la verdad y Él mismo es vida, como dice Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que ya no puedes seguir en ignorancia. Si fuera este tu caso, pues ya sabes ahora qué es lo que Jesús te ofrece.
que hizo por ti y por mí, y que Cristo mismo es el único camino para llegar a la presencia de Dios en el cielo, para esa vida eterna que nos promete. Y de todo esto, puedes estar completamente seguro que no es más que la verdad. Pues en Números 23-29 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Así que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, en vuestros corazones, según 2 de Pedro 1:19. Tú dirás, pues Miguel, leímos que dice, Dios no es hombre para que mienta, no Jesús. Bueno, en la historia que hoy estamos viendo en Juan 14:7, Cristo mismo aclara esto. Pues dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aunque parece trabalenguas, básicamente, es decir, si conoces a Cristo, a Dios conoces. Por lo tanto, esto nos dice que Dios y Cristo uno solo son, como dice Juan 10:30. Yo, Cristo y el Padre, uno somos. O tal vez no te identifiques con la situación de Tomás, pero tal vez sí con la situación de Felipe, que se menciona en Juan 14:8, que dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe no veía quién era Cristo, no lo había visto hasta, no lo había visto antes, no lo vio en los versículos anteriores que leímos, en donde Cristo está pues teniendo esta conversación con Tomás. No, Felipe sigue como si no conociera quién es realmente Cristo. Tal vez tú estás en esta situación. Andas por ahí escuchando de la Biblia constantemente. Tal vez pues la leas, sabes muchos estudios, incluso de memoria, muchos versículos. Pues ves muchas vidas que pudieran ser de ejemplo para ti, como la de tus padres, por ejemplo, o de quien veas que sigue al Señor. Pero en realidad no conoces por ti mismo quién es Cristo. Recuerda que el tiempo por sí solo no nos hace salvos, ni nos hace creer lo que Cristo hizo por nosotros. No es una cuestión de antigüedad en la iglesia, como algunos podrían creer. No es por estar o por tener mucho tiempo perteneciendo a un grupo de personas que llamamos iglesia y ya somos salvos, ya estamos más cerquita de Dios. Pues no es así. Cristo mismo les menciona esto en el versículo siguiente, en Juan 14:9. Pues dice el versículo, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ya tenían no poco tiempo de estar con el mismo Cristo, pero no habían conocido aún a su Salvador. No es una cuestión simplemente de estar por ahí, de vivir en un hogar cristiano, de tener unos padres que proclaman creer en Jesucristo, de juntarte con amigos creyentes. No, no es una cuestión de este tipo de cosas. A final de cuentas, recuerden que es una decisión. Si te fijas, Tomás y Felipe no estaban en esa situación porque les faltara algo, algún acceso a la verdad, al conocimiento, a algún ejemplo, a alguna vida, ¿no? Al contrario, podrías decir o podríamos decir que lo tenían todo, pues convivían con el mismo Cristo. Mayor ejemplo que él no podrían haber tenido. Sin embargo, estaban en esa situación por voluntad propia. Pues Cristo recuerda que no nos obliga a nada. Siempre nos da la opción de decidir. Y lo confirmamos en el versículo siguiente, en Juan 14:10, en donde Cristo
enfrenta directamente a Felipe, diciéndole, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo enfrenta a Felipe y le deja a su decisión el creer o no hacerlo. En esta tarde, esa pregunta no solo es para Felipe, también es para ti y para mí. Si aún no te has decidido en creer o no a lo que Cristo te dice, por ejemplo, cada semana en estas reuniones que tenemos, pues como hoy, en tu lectura, en lo que tus padres te dicen de Dios, de Cristo, en lo que tomaste en las clasecitas o en lo que convives con tus compañeros, con tus amigos creyentes, hoy tienes la oportunidad nuevamente de decidir. La insistencia a que creas en Cristo o bien tomes una decisión definitiva acerca de Jesús para tu vida, no viene de nosotros que tenemos el privilegio de poder participar, de poder compartir en estas reuniones los domingos, o de quienes tal vez escuchas en los estudios entre semana, los fines de semana, el sábado con Felipe, sino que proviene del mismo Cristo, quien murió por ti y por mí. Pues dice en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué decidirás tú? ¿Qué le responderás a Cristo? Cristo hace la misma invitación en la historia que estamos viendo en Juan 14:11. Pues dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Básicamente, Cristo le dice a Felipe, cree en mí, cree en mi palabra, o bien cree en lo que hago, pero cree. Porque Cristo sabe perfectamente las consecuencias de creer y de no hacerlo. Como dice en Juan 3:36, que seguramente ustedes también ya se deben de saber, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es fácil. ¿Crees en Cristo? Tienes vida eterna. ¿No lo haces? La ira, enojo de Dios está sobre ti. No que va a estar o que probablemente vaya a estar dependiendo de tu comportamiento. No, está sobre ti. He escuchado a algunas personas decir, ay, pues es que en el cristianismo es o blanco o negro, nada más. Pues sí, así tal cual, así de simple. Sería más complicado decir, es un punto medio o es tal vez esto o tal vez aquello, no. Nos presenta a través de este versículo creer o no creer en Jesucristo. Hoy Jesús está a la puerta de tu corazón, tocando, esperando una respuesta a si decides creer o no en lo que Él te ofrece. Si tú decides responder positivamente, serás salvo, tendrás vida eterna en Él y tendrás el poder del Señor en tu vida, como lo vemos en esta historia, que Cristo le dijo a sus discípulos en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y por si esto fuera poco, también tendrás la misericordia y la bendición de Dios, por supuesto, acorde a su voluntad. Pues dice en el final de nuestra historia, en Juan 14:13 y 14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No significa que pues es Dios o que vas a tener una vez que tú recibas a Cristo, o si tú respondes positivamente a este planteamiento, no significa que vas a tener todo lo que le pidas, ¿no? Dice
Nos dice el Señor que si pides algo conforme a su voluntad, Él te lo concederá. Ahora, el otro lado de la moneda es, si tú decides responder negativamente a su propuesta, enterado estás de la consecuencia. En el mismo versículo que leímos de Juan 3:36, en la segunda parte, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es con la intención de asustar o meter miedo o hacerte, obligarte a, sino simplemente es que estés centrado para que no lleguemos ante una situación en la que pues llegue el fin de nuestra vida y digamos, yo no sabía, ¿no? Enterado estamos de qué es lo que pasa si creemos o no decidimos creer en lo que Jesucristo nos plantea el día de hoy. Yo decidí responder positivamente a este planteamiento hace ya algunos años, a lo que Cristo me preguntó. ¿Qué es lo que tú vas a responder en esta tarde, el día de hoy? Si están de acuerdo, yo puedo hacer una oración para aquellos que quieran aceptar este regalo que Jesucristo nos ofrece. Pueden repetir después de mí si así lo desean. El que no desea hacerlo, pues también es libre de poder tomar su decisión. Si quieren, yo oro y ahorita platicamos. Señor Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti, Señor, y tener nosotros la libertad de poder decidir y tomar una decisión para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias primero por esa libertad que nos das y queremos en esta tarde, Señor, pues entregarte nuestro corazón, rogarte, Señor, que tú entres a nuestra vida, Señor, seas tú nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Seas tú quien rija nuestra vida, Señor, nuestros pasos, y tú nos des paz a nuestro corazón, Señor. Danos una voluntad firme, Señor, en tu palabra y en tus principios, Señor. Y te rogamos que tú seas el Señor de nuestra vida, Señor. Quédate con nosotros, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de tener acceso al conocimiento de tu evangelio, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.